Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y cuando el Señor dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no está hablando de una cultura para hablar, una cultura evangélica o religiosa, sino de lo que sale realmente del corazón. Las palabras puedes construir o destruir. Con las palabras creamos amigos o generamos enemigos. Podemos alentar o desalentar, comunicar verdades o transmitir mentiras. Podemos traer paz o generar tensión. Podemos cortar como un cuchillo con nuestras palabras o traer un ungüento. Podemos sonreír o iniciar una pelea, crear paz o traer un disturbio. Y hasta, si hacemos memoria, podríamos recordar palabras que nos dijeron cuando éramos niños y que aún de adultos nos sigue produciendo alegría o pena. Cosas como tantas veces he mencionado: tú nunca vas a llegar a hacer nada en la vida, eres muy flaco, eres muy gordo, te sobra nariz. Hay cosas que nos han dicho en el momento. Sí, a mí también me decían siempre que me sobraba nariz, que tenía tomas de aire. Yo decía, bueno, es para anunciar que vengo, entra la nariz y al rato entro yo. Pero yo siempre decía que esas cosas nos marcan y después vamos por la vida condicionados por esas palabras. Y tenemos toda una vida para sanarnos. Viene el Señor, nos bautizamos, la vida es hecha nueva, pero después tenemos que sanar la mente, el alma, de frases que nos marcaron. Eres un vago, eres un flojo, la cabeza no te da. Las cosas nos acompañan de por vida. Ahora Jesús dice en Mateo 12:36, yo os digo que cualquier palabra ociosa que hablen entre los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. El Señor dice, yo te voy a hacer responsable de cuanto hayas dicho en público dentro de la categoría de palabras ociosas. ¿Qué es una palabra ociosa? Son palabras que decimos sin pensar. Son palabras que emitimos cuando el cerebro dejó de funcionar y la boca sigue hablando. Son las palabras dichas bajo ira, bajo enojo. Son los comentarios desatinados. Las frases poco felices que uno dice en esos momentos de nervios y uno le quita valor y dice, bueno, pero lo dije en un momento de nervios. Pero esas palabras, dicen las Escrituras, no pasan por alto para un hijo de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. En este capítulo, Pablo ofrece el patrón de Jesús para nuestras lenguas, un código para hablar. Si vas a hablar, que sea de buena edificación. Esto no significa que no podamos reírnos, hacer chistes, porque a mí me sacan los chistes y no sé qué habría que hacer en la vida. Yo vivo haciendo bromas y riéndome. Creo que la mayoría de los hispanos tenemos esa particularidad, ¿no? Cuando habla de palabra ociosa no significa devolverse un religioso desayunado en limón sin azúcar. Significa que si lo que voy a decir va a destruir y no va a edificar, de eso voy a tener que dar cuenta algún día, como las palabras pronunciadas bajo la ira. Ahora, ¿uno se puede enojar? Sí, porque yo también me crié en una iglesia donde decía que si te enojabas estabas en pecado. Sin embargo, el Señor se enojó muchas veces. Por eso Él diría, airaos, pero no pequéis. Noten la diferencia, airaos, enojate. ¿Cómo no te vas a enojar? Hay momentos que uno se enfada, con justa razón, sin justa razón. Vivir enfadado es otra cosa. Pero enfadarse en cuestiones que a veces nos quitan de nuestro eje, son parte de la vida. El Señor le dice en un momento, el Señor Jesús, le dicen en un momento, Herodes quiere que te vayas, que no hagas más milagros. ¿Sabe lo que responde Jesús? Y lo he buscado en todas las versiones. En la versión Reina Valera 1960, en la 1968, en la nueva versión internacional, el Dios habla hoy, Dante habla mañana. Todo, he buscado todo. ¿Sabe qué dice? ¿Te acordás lo que dice? Díganle a esa perra que me voy a ir cuando termine de hacer lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que eso no se predica en los púlpitos, pero está en tu Biblia y en la mía. ¿Qué creen que Jesús en ese momento estaba con una paz? Díganle a esa pichicha, que estaba enojado. Tenía enojo. Sin embargo, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no permita que se transforme en un odio, en un resentimiento.
Pero hay cosas que exasperan, injusticias, cosas que no nos merecemos, situaciones, infortunios que no estábamos pensando que nos iban a pasar. Veo a un Jesús y a profetas manejando la ironía. Jesús era muy irónico cuando se refirió a que era más fácil que un camello entrara por una pequeña puerta llamada ojo de aguja que un rico entrara al reino de los cielos. Causaba algunas risas nerviosas, pero era ironía. Tú puedes permitirte la ironía a veces. ¿Qué madre sería madre si le quitáramos la ironía? ¿Dejarían de ser madres? Mi papá era básico. Agarra eso porque te rompo la cabeza. Mi mamá, haz lo que quieras, ¿eh? Total, acá esto es un hotel. Deja la ropa así, total, viene la sirvienta y te lo junta. Porque en esta casa todo el mundo tiene sirvienta y viene la esclava. Aprendió de Elías la vieja. Yo uso mucho la ironía con la iglesia. La uso mucho con vosotros, con los jóvenes. Yo siempre uso la ironía. Yo no podría predicar sin ironía. Porque entiendo que la ironía es como una palabra dura envuelta en anestesia. No duele tanto. Sin ironía, entonces duele. A ver, los que se duermen en el culto, que parecen hipopótamos. Usted dice, ¡epa! Con ironía es que lindo. ¿Están escuchando estas palabras los que están despiertos, sí? Entonces ustedes dicen, wow, el pastor por elevación nos está diciendo algo que de otro modo sonaría feo. ¿Y eso de dónde lo aprendí? De clases de oratoria con el mejor, porque yo estudié con el mejor, Jesucristo de Nazaret. Él hablaba así, él era irónico, sabía cómo hablarle a todos los públicos, sabía cómo bajar el nivel para que los niños lo entendieran, los campesinos, pero que los intelectuales tampoco se aburran. Ese era el Señor, y las mayores y las mejores clases de oratoria están en las Escrituras. La obscenidad, por ejemplo, dice, ni palabras deshonestas, Pablo le dice a Efesios, no hablen palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Entonces, ¿qué es un lenguaje obsceno? Lo vulgar. Y aquí yo tengo que hacer una aclaración. Cuando el Señor habla de obscenidad, está hablando de las intenciones, no de la cultura. No existe un vocabulario perfecto que se pueda predicar en todos los países y que en algún momento no ofendas a alguien con una de esas palabras. No existe. He estado en 60 y tantas naciones y en todas me corregían una palabra. En Puerto Rico, ay Dios mío, las cosas que me he metido la pata, una metidona de pata. Ahora ellos hablaban de una manera, hermano, venga, vamos todos en bola a comer. Yo voy vestido donde sea, le dije. Pero he estado en Puerto Rico y he dicho, Dios va a quitar los demonios y cualquier tipo de bicho que esté por ahí. ¡Ah! ¡No diga bicho! Entonces, yo he entendido una cosa. ¿Qué es una mala palabra? Cuando la intención, como dice la Biblia, del corazón coincide con la boca. Las malas palabras, yo te puedo decir, menso. Con un odio que es como si te hubiese acordado de tu madre, tus hermanas y tu familia, y para Dios tiene el mismo peso de pecado. Ah, pero dije menso nomás. Pero ¿qué había en tu corazón? Y a lo mejor yo te digo una palabra que para mí no es nada, y tú dices, ¿pero qué dijo el pastor? Pero para mí no es nada. Mi corazón está puro, y si tu corazón está puro, te vas a dar cuenta que te relajas en el lenguaje. Entonces, ¿qué es una mala palabra? Una mala palabra es aquella que dice con intención. Es más, se pueden decir malas palabras sin abrir la boca. Y te mandé allá arriba, lo más alto del barco, y te bajé 2 veces y te subí 3 veces. Y el Señor dice que Él lee las intenciones del corazón. Entonces tenemos que entender eso. El Señor se enfoca más en las necedades, porque no hay malas palabras en sí mismas. Las palabras no son malas. Es malo el que las menciona con una intención equívoca. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, dice necedades. ¿Qué es una necedad? Cuando escuchas hablar a alguien durante 20 minutos y no tiene valor ni sentido. Y dice, ¿qué es lo que dijo? Habla y habla y habla y habla. Pablo le advierte a Timoteo, le dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran problemas o contiendas, palabrería,
que todos siempre conocemos personas que tienen algo para decir. Y el Proverbios 10:19 dice, cuando las palabras son muchas, el pecado no está ausente. Claro, cuando la verdad se agota, vienen las mentiras. Cuando se termina el buen reporte, viene el mal reporte. Cuando se agotan las palabras amables, llegan las calumnias. Cuando no hay más chistes sanos, aparecen los chistes procaces. Y Pablo le dice a Timoteo, evita vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. El tema es que cuando uno habla mucho, ahí es cuando puede meter la pata, porque uno puede decir cosas de las cuales después es esclavo de lo que dijo. Por eso un famoso proverbio dice, uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Lo que dices ya no se puede retraer, se sopla al viento. Pero hay una cosa muy particular para los que somos, y noten el verbo, charlatanes. Dice la palabra, cuando vayas a la casa de Dios, oigan, porque no nos van a decir esto mucho. Cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a decirle palabra a Dios. Vean que nunca nos dicen esto. Ore, 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 diga algo, pero ore. Entonces uno dice, Padre Celestial, te pido, Señor Jesús, y dice, cuando vayas a la casa de Dios, no te des prisa, sean pocas tus palabras. Porque cuando a Dios le haces una promesa, no tardes en cumplirla. A Dios no le interesa el ahorita. Dios dice, tú prometiste, tienes que cumplir. Cumple lo que prometes. No dejes que tu boca te haga pecar. Porque donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, las muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Yo nunca había prestado atención a lo que el escritor de Eclesiastés 5:1 dice, que nos advierte de no hablar demasiado a Dios. A mí siempre me dijeron que hay que hablar todo con Dios. Y sí, claro, pero no cualquier cosa. Porque Dios es alguien muy serio que nos abre su despacho, nos da una cita y debiéramos cuidar qué vamos a decir. Porque a veces oramos tanto y decimos, me la pasé orando. 7 horas oré. ¿Y qué dijiste 7 horas? Bueno, lo adoré. Ah, ok, uno puede adorarlo horas, días. Pero si oraste, ¿qué hablaste? ¿Qué le dijiste al Señor? En tu oración, ¿qué le transmitiste? ¿Cuál fue tu petición? Si tú me dijeras ahora, y Dante, ¿cuál es tu petición? Yo no tengo una o dos. ¿Qué repito? Una y otra vez, hace meses, hace años, una y otra vez. No le lleno de palabrerías al Señor. He descubierto un montón de cosas que puedo dejar de orar y puedo usar ese tiempo en adoración. Dejo de pedir cosas que funcionan solas por principios bíblicos. Ya nunca más oraré por prosperidad personal, porque el Señor me dijo, no me pidas más por tu prosperidad. Siembra y cosecha, punto, es tu problema. Diezma y yo abro las ventanas de los cielos y reprendo al devorador por ti. Deja de diezmar y te come el piojo. Los bichos, dijeron los puertorriqueños. Trabaja, esfuérzate y voy a recompensarte. Hay un montón de cosas que yo ya no oro, que no pierdo tiempo en palabrerías. Y otras cosas que no están acá, que el Espíritu Santo creo las ha puesto en mi corazón y que las repito una y otra vez. No porque Él se haya olvidado o no me haya escuchado la primera vez, porque sino que el Señor también me enseña a hablarle, a rogarle como la viuda importunaba al juez, una y otra vez, pero con lo mismo. La viuda no iba y le hablaba de esto, de hazme justicia, y también ya que está, arregla el bache de la otra cuadra, y por qué no ponen agua y el gas también me viene muy caro. No, iba con algo muy puntual. Pero si yo soy un hablador, como dice la palabra, lo más probable es que diga un montón de cosas y en realidad no haya contenido. La boca lisonjera hace resbalar, dice Proverbios 26:28. Habla hasta los que son salameros, los que dicen a todo el mundo que todo el mundo está lindo, que todo el mundo es feliz. Yo amo a todo el mundo, ay cómo te amo, ay cómo te amo, ay cómo te amo. Ay Señor, llévatele tanto amor ya en palaga, llévatela al cielo. Entonces, ¿cómo hablamos los hijos de Dios? Sin palabrería, sin salamería, sin truanería, con un corazón sano. ¿Están hasta ahí, sí o no? Con un corazón sano. El corazón sano te permite bromear si tu corazón está sano. Si hay rencor, no. Cuando me dicen, ¿por qué habla de la suegra? Usted no quiere la suegra. Yo sabe cuál es mi corazón, por eso puedo hacer chiste. Cuando uno tiene la estima sana, se ríe de sí mismo. ¿Cómo me voy a reír de mí mismo si yo todavía tengo problemas con la nariz, que soy flaco, que me siento feo? Yo no digo nada, estoy así. Diga, no me miren a mí, miren a él. Estaría así. Como yo me siento tranquilo. Y no es que me ame, es que ya sé que hay cosas que ya no tienen arreglo.
Entonces, me hace tranquilidad, me da seguridad. Chicos, lo que está, está, lo que no está, no está. Y así tienen que andar las damas que dicen, bueno, lo que madre natura no da, el Señor no presta. Ya está, ya está. No puedes andar por la vida siempre tapándote o rellenándote o simulando o arqueándote así que te vas a quebrar. No puedes andar. Decir, yo voy a hacer como Dios me hizo, tranquilito, si tengo, tengo, si no tengo, no tengo. Dios algún día me dará un cuerpo glorificado en gloria y lo pediré con relleno. Y es verdad. Esto no se nos habla en los púlpitos, pero no saben cómo afecta a que Dios pueda usarte. Si tienes un mensaje maravilloso que transmitir y estás luchando, que se te cayó el diente, y estás que Dios te bendiga, saludos, hermano. Entonces es el mismo mensaje, pero está adulterado. ¿Por qué? Por un diente. Ponte un diente, un chicle Adams, lo que sea, pero no dañes el mensaje. Entonces a veces nosotros también podemos dañar el mensaje con nuestras palabras. Y si Cristo caminara hoy con nosotros, nos sorprenderíamos de su lenguaje. No nos hablaría como cholo, ¿qué onda, qué pasó? No nos hablaría así. Pero yo creo que hablaría el lenguaje de la gente. ¿Por qué nos imaginamos que Cristo sonaría a un teólogo que no se le entiende nada? Yo creo que si a Cristo lo seguían los niños, tantas mujeres, es porque tenía una versatilidad en su verborragia, de modo que todo el mundo lo podía entender, todos los géneros, todas las edades. Era multicultural, porque recuerden que a Jerusalén para las Pascuas venían de todos sitios y él podía dar su sermón y todo. ¿Quién no va a entender? Bienaventurados los mansos en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿A qué es el reino de los cielos? Semejante a una mujer que perdió una moneda. Ese era Cristo. Y claro, los religiosos, los judíos, los rabinos lo detestaban. Así no habla un rabino. El rabino leía lo que Isaías había escrito y desenrollaba el pergamino y decía, dijo Isaías, con una música sacra. He aquí el elegido vendrá. El elegido vendrá. Y Cristo no usaba rollo, no usaba pergaminos, no usaba Biblia. Era un predicador sin Biblia. ¿Y cuándo leyó un versículo? Nunca. Y encima, a veces los cambiaba. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo digo. Ese era Cristo cuando dice, usted no predica como Cristo. ¿Cuándo Cristo decía, abran la palabra, vamos a orar por esta palabra? Está bien, no digo que esté mal, pero no digo que esa sea la única manera de predicar. Cristo parafraseaba los versículos. Algunos los ponen acá, otro dice, búsquenlo en su Biblia. El tema es que la palabra, ¿qué me importa a mí que te aprendas 70 versículos de memoria si no aplicas ninguno? Si no usas ninguno. Aplicable es la Biblia y la palabra cuando penetra en el corazón, cuando no se te olvida. Entonces yo voy a Cristo y aprendo mucho de él, de su ironía. Vuelvo a leer los evangelios y lo veo, porque a veces uno se olvida del Señor. Miren qué paradoja. Miren ustedes qué falacia. Uno se olvida del Señor. Tienen mi nombre en la puerta, mas se olvidaron de quién es ese. Hablan de mí, mas yo no estoy ahí, diría el Señor a las iglesias de Apocalipsis. Miren cómo uno se olvida del Señor. ¿Y qué haría Salomón? ¿Y qué haría Elías? ¿Y qué haría Jesús? A veces me ponen en el Facebook, Jesús no hablaría así. Qué poco lo conocen. Jesús hablaba de una manera tan directa, tan puntual, tan frontal. Lo veo un líder que cuando tiene que hablar de una manera directa a los fariseos lo dice. Cuando tiene que hablar con amor a un pecador, habla. Pues todo el mundo lo entiende. Un eximio, excelente, magnífico orador. Y ese es el código del lenguaje que deberíamos tener nosotros. La palabra habla de chismes, uno de los pecados más dañinos en la iglesia y en la sociedad humana. El chismoso aparta a los mejores amigos, Proverbios 16:28. ¿Cuántas veces los chismes han arruinado las relaciones individuales, han destruido iglesias, han dividido organizaciones? Pero claro, lo que pasa es que, dice la palabra, las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Y el chisme en la iglesia está muy disfrazado de semántica. Te lo cuento para que estés orando.
Dame detalles, así oro específicamente. ¿Con quién? ¿Qué te importa? Orá y ya está. No, pero ¿con quién cayó? ¿Qué te importa? ¿Pecado? Y a veces queremos hablar y decimos, no, es que me tengo que desahogar, es que lo tengo que decir. Miren, Saúl está endemoniado hasta los huesos. Dejó de ser aquel otrora ungido de Dios. Ahora está completamente perdido. Entonces él está en medio de los filisteos en una batalla, ve que está perdiendo y que está perdiendo su dignidad, y como perdió la paz, estoy hablando de Saúl, le pide a su paje de armas que lo mate. Su paje de armas dice no. Entonces ¿qué hace Saúl? Pone la espada así y se suicida sobre su propia espada, dice las Escrituras. Alguien ve eso, un testigo ocular, sale corriendo y dice, acá me gano una moneda con el jefe, acá voy a quedar bien, un salamero. Va a hablar con David, le dice, David, una buena nueva, el rey Saúl murió, tu enemigo murió. ¿Y cómo murió? Dice David. Bueno, estaba perdiendo la batalla y me pide a mí, el paje de armas no lo quiso matar, me pidió a mí que le ensarte la espada y yo cumplí. Dijo, no solo le doy una buena noticia, sino que acá me ascienden. David dijo, maten a quien se atrevió a tocar al ungido de Dios. No lo había hecho, pero por chismoso lo mataron. Por repetir, por hablar lo que no tiene que hablar. Nadie que haya tocado a un siervo, a un ungido de Dios, vivirá ante mi presencia, dijo David, y lo hizo decapitar en el instante. Yo supongo que había dicho, no, fue un chiste. Eso es un principio bíblico. Pero mentir en el chisme es algo natural. Miren, la Biblia dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad. No hurtaréis ni engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nadie le enseña al hijo a mentir. ¿Quién dice, lo inscribí a mi hijo en un curso online, cómo mentir? Pero la lengua del diablo, la lengua nativa, la lengua paterna es la mentira. Nacemos mentirosos. ¿Por qué no trajo la tarea? Me la comió el perro. Mi mamá se enfermó. A mí nadie me enseñó a mentir. Pero yo, para la maestra, la operé 5 veces de la vesícula a la vieja. Y miren, las exageraciones también es una forma de mentir. Cuando condimentamos la verdad es una forma de mentir. La Biblia no nos dice que tenemos que hablar todo, con todos. Nadie me obliga a hablar. Me dice, quédate callado y no tenés que mentir. Yo no tengo que decirle a alguien, pero qué lindo te queda ese vestido, esa falda. ¿Quién te pidió opinión? Si parece el circo Rodas, no le digas nada. Consejo, no hables. ¿De qué suma? ¿Sirve para que alguien se entregue a Cristo? ¿Alguien va a llegar más rápido a Cristo porque le diga, ¿viste fulano de tal? ¿Es nuestra tarea andar denunciando y sacando las mugres de otros? No. ¿Y saben por qué? Porque más mugre tenemos nosotros. Entonces, nunca olviden, mis queridos, que nuestras palabras tienen que ver con las intenciones del corazón. Yo dije que uno se puede airar, pero si vives amargada y amargado con una situación, ya no solo en la iglesia, en un trabajo, en un empleo, la vida es muy corta para ser infeliz, para estar mal, para que te falte la respiración, para que tengas dolor. Es muy corta, la vida se va pasando rápida. Te lo diré una y otra vez, la vida se pasa rápido. Y un día Dios dice, se terminó tu tiempo aquí en la tierra, te fuiste. Y te fuiste con el Señor, gloria a Dios. Pero ¿qué hiciste mientras tanto acá? Amargado acá, disconforme con que Dios te puso acá, maldiciendo al otro. Entonces Dios dice que tu hablar cambie, que seas un hombre o una mujer que bendice. Que cuando llegues a la cama diga, ¿a quién ministré hoy? ¿A quién inspiré a ser mejor persona? Y no tienes que ser predicador para eso, ¿eh? En la oficina, en la compañía, ¿a quién inspiraste? ¿A tus hijos? ¿Los inspiraste a los gritos?
o los inspiraste con una palabra positiva, los corregiste, pero le dijiste, yo confío en ti, te exijo porque sé que eres bueno, porque sé que lo puedes lograr, no quiero un flojo. Entonces tú les exiges, pero con amor los inspiras a maldecirlo, a decirles un burro, nunca va a cambiar. Entonces creo que cuando Dios cambia nuestra lengua nativa, de aquel padre que teníamos, el diablo, y nuestro lenguaje cambia, somos personas que bendecimos, que ministramos, que edificamos, que hacemos que alguien se sienta bien, que nuestras palabras empiezan a tener peso, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si yo te digo, yo te lo juro, estoy diciéndote que el resto del tiempo te estoy mintiendo, pero esto sí te lo juro. Pero si yo te estoy diciendo a ti, te estoy diciendo esto porque te estoy diciendo esto. Entonces, el te bendigo tiene fuerza. ¿Vieron que el te bendigo es como chao, hola, adiós? Pero te bendigo, ¿de verdad? Sí, te bendigo. Tiene fuerza, porque tú no andas regalando bendición a todo el mundo, bendices a quien quieres bendecir. Y si no, te quedas callado. Todo empieza a cobrar fuerza. Por las maldiciones no te preocupas, porque dice el que te maldijere será maldito. Ese se maldice solo. ¿Para qué va a andar maldiciendo gente si se maldice solo? Y aquí que el que te maldijere será maldito. Un jefe de Estado dijo alguna vez, Israel, te maldigo con mis entrañas. Tac, 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 una cuenta regresiva, una promesa que Dios le dio a Abraham hace miles de años, se activa hoy a través de un canal de televisión vía satélite y termina con un cáncer irreversible en las entrañas. El que te maldiga será maldito. Entonces, ¿para qué andar maldiciendo gente? Si el que te hace una cosa, Dios se encarga. Tú bendice, bendice. Si no tienes nada para decir, bueno, no digas nada. Bendice, bendice, bendice. Si crees que Dios te habló esta mañana, dale un aplauso al Rey. Dile, Señor, tú me amas, tú me hablas. Tú eres el Rey de Reyes. Es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El Rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. Hace unos años atrás yo conducía y no puedo decir que sentí la voz audible del Señor, pero tuve esa corazonada de una palabra que insistentemente, o una frase que venía a mi mente y a mi corazón una y otra vez. Supuse al principio que estaba recordando algo y después, ni modo, entendí que ese era el Espíritu Santo que de alguna forma me hablaba y me estaba direccionando a un mensaje. Lo que me venía a la mente era, y no sabía, no sabes, no sabía, no sabe, no sabía. Yo no entendía qué era lo que el Espíritu Santo quería decirme. Me llegué por la tarde a casa
y empecé a buscar en la Biblia, en las concordancias, si aparecía la frase no sabía, son 2 palabras, no sabía. Y de pronto salta a mi vista que no sabía aparece en 2 episodios muy particulares, conectados entre sí, aunque distanciados en tiempo. Los 2 involucran a personajes conocidos de los que componen los profetas o los hombres de Dios del Antiguo Pacto. Uno de ellos es Sansón, uno de los jueces de Israel, que la Biblia narra. La mayoría conoce la historia y si no les repaso rápido, no se trata de un héroe de la mitología griega. Sansón realmente existió, no hablamos de Hércules. Hablamos de Sansón, aquel hombre cuya fuerza sobrenatural residía en que la presencia de Dios, que la unción de Dios reposaba sobre él. Ustedes saben que se involucra con una mujer, esta mujer trata de quitarle el secreto de su fuerza y luego él finalmente termina confesándole. Ella le dice que los filisteos los van a atacar. Él trata de hacer lo que siempre hace, que es soltarse de cómo está amarrado e ir en contra de los enemigos, pero hay una ocasión en que él ya no puede. Y ahí es cuando aparece la palabra que el Señor me dictaba en el automóvil antes de enterarme de esta historia o de saber o de unir los puntos con la historia bíblica. Jueces 16:20 dice, y Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. No sabía. Sigo buscando en las escrituras y encuentro otro no sabía famoso, y esta vez involucra a Moisés. Moisés sube al monte, va a encontrarse con Dios, tiene un encuentro íntimo, es una reunión ejecutiva con el Creador de los cielos, y al bajar su rostro resplandece y él dice que él no sabía, literalmente la Biblia dirá, él no sabía, Moisés, que la piel de su rostro estaba resplandeciente. Éxodo 34:29. Así que me encuentro con 2 personajes, uno que estaba inconsciente de su nueva adquisición espiritual y otro que estaba inconsciente de su pérdida espiritual. Y ambos, aunque el primero parecería que fuera lo catastrófico, Sansón, descubrir que la unción no está sobre él, y lo segundo, bueno, no es mucho el problema de que no sepa que está ungido, al contrario, supongo que eso lo hace humilde. No, cuando esto se lleva a los términos espirituales es grave. Mi gran paranoia ha sido, es y será hasta el fin de los días en que Dios me tenga a bordo de esta nave insignia, es que lo sagrado se vuelva común, que de pronto demos por sentado lo que tenemos. Y ese es el caso de Moisés. Claro, yo no estoy diciendo necesariamente, escrituralmente, que Moisés haya tratado con desdén el brillo de su rostro o que no le haya importado. De hecho, luego se colocará un velo para que los demás no tengan que ver su reflejo. Pero digo, nada más con notar que Moisés bajaba de la montaña y no se da cuenta de que su rostro brilla, no me habla solamente de la modestia del profeta, sino de algo que yo llamo el efecto de callosidad. Si tú estás expuesto a lo sagrado o a lo profano, el tiempo suficiente, se te hará lo que yo llamo callos emocionales, en cualquier área a la que estés expuesto demasiado tiempo. Nos cuesta entender que haya gente que pueda trabajar con muertos, con nuestros muertos. Cuando alguien fallece, los maquillan, los peinan, les alegran la ropa, mejor que cuando estaban vivos. Yo he conocido muertos que no los reconocí. Dije, este hombre no se bañó nunca en la vida y de muerto dan ganas de casarse con él otra vez, piensa la viuda. Tú dices, ¿cómo puede ser que toque un muerto, un cuerpo frío, inerte? Sin embargo, trabajan con eso y cuando le preguntas te dirán algo como, bueno, al principio fue shock, pero luego me acostumbré. ¿Qué hablar de los forenses que tienen que hacer autopsias y determinar la manera en que murió y tratar de leer en su cuerpo, en su sangre, en los orificios que tenga de una bala, de lo que sea, qué fue lo que le ocurrió? Y tienen que tratar con lo pútrido, con lo sórdido de la muerte misma. Los que trabajan con estiércol, los recolectores de basura, empiezan a tener una callosidad a lo que están expuestos y ya no se dan cuenta. Lo que trato de decir o lo que apunto es que a todo lo que estemos expuestos determinado tiempo se nos hace común. Eso pasa con el pecado hasta que la mente se te cauterice. Tu corazón parece que va a saltar del cauce la primera vez que ves una imagen pornográfica y dices, bueno, simplemente vi una imagen, solo es eso, ya me arrepentí. Pero luego eso es una semilla que queda sembrada en tu subconsciente y quieres ver más, y quieres ver más, y quieres ver más. Y cuando
te adentras en la gente que confiesa sus adicciones, te encuentras con zoofilia, con necrofilia y cualquier perversión, hasta la pedofilia que incluye a los niños. Y tú dices, ¿cómo llegaron hasta ahí? Un espíritu los tuvo que haber agarrar. No todo es tan lineal. A veces es simplemente una pequeña puerta a una callosidad espiritual. Apagas ciertas alarmas hasta que luego ya no escuchas nada. Y dices, bueno, simplemente ya no tengo esa necesidad de arreglar mis cuentas con Dios a diario. La unción es exactamente lo mismo y es peor incluso que el pecado, no estar consciente de lo que tenemos. Hay momentos que damos por sentado las cosas que deberíamos agradecer a diario. De hecho, no debería existir un corazón desagradecido. Porque si estás aquí, insisto, y no tuvieron que empujarte en una silla de ruedas, ya tienes mucho más que la mayoría. Si estás comprendiendo la mayoría de lo que trato de decir, entonces tienes un intelecto sano. Ya deberías agradecer por eso. Y si además tomaste una taza de café esta mañana, eres gran parte de los ricos de este mundo. Así que eso ya debería ser una razón para agradecer y decir, Señor, qué honor, qué privilegio. Ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente tengamos que tratar con desdén la comodidad, las cosas que Dios nos dio. Lo que trato de decir es que por momentos perdemos la perspectiva de lo que sí tenemos y nos quejamos de la abundancia. Nuestros hijos se crían con cosas que nosotros ni siquiera habíamos soñado. De verdad, de donde nosotros venimos, yo recuerdo que la pobreza se podía notar. Yo les contaba en el servicio anterior que había una consigna en casa. Si tú dejabas una luz encendida, papá te podía llegar a castrar de manera literal, no es una metáfora. ¡Apaga la luz! De cualquier habitación que dejamos. Y para ir a la nevera, yo nunca sabía lo que había dentro de la nevera porque eran segundos. ¡Cerrá, cerrá, cerrá! Que se escapa el frío, se escapa el frío, se escapa el frío. Y teníamos que cerrar. Mis hijos hoy abren la nevera así, ven un racimo de uva y comen una uva de a una. Para él la nevera es un iPad. Y si uno dice, se escapa el frío, hay más, te dice. Mi gran temor es que ellos den por sentado lo que nosotros no podíamos dar por sentado. Y es ahí cuando nos volvemos petulantes. Es ahí cuando nos volvemos insoportables. El orgullo no tiene que ver con la cuenta bancaria. Yo conozco gente rica que es tan miserable en su carácter, es tan pobre, aunque tiene una fortuna en el banco y una mansión en la zona más exclusiva. Y conozco gente que no tiene lo que quisiera tener, pero vive feliz, tiene el contentamiento que decía el apóstol Pablo, sabe regocijarse en lo que tiene. ¿Por qué? Porque el dinero, como dije hace unos servicios atrás, el dinero no te cambia, muestra lo que eres. Cuando eras pobre no podías mostrar lo que eres, ahora sí lo puedes mostrar. Entonces ahora la gente sabe, ¿cómo lo cambió los Estados Unidos? No, es que antes nadie te veía. Ahora lo pueden mostrar. A veces vemos un boxeador, un jugador de fútbol que de la noche a la mañana gana una fortuna por un contrato millonario con Europa y decimos, pero qué petulante, cómo la plata lo cambió a este. No era así, nada más que nadie lo vio haciendo bullying antes porque era pobre. Ahora todo el mundo está expuesto y ve lo que es la esencia. Entonces cuando la esencia es expuesta, muchas veces justamente es a causa de la unción. A causa de la unción se nos empieza a notar lo que somos. Y una de las cosas que se empiezan a notar es el desdén que tenemos hacia la propia unción que reposa sobre nosotros. ¿Por qué de pronto todo se nos hace común? ¿Por qué podemos prescindir de un servicio de domingo diciendo, bueno, me voy de vacaciones este domingo? Sí, podría irme cualquier día, pero voy el domingo. ¿Por qué? Porque decimos, el próximo domingo la iglesia estará allí, la presencia de Dios estará allí y el pastor estará allí. Pero hay gente que no tienen esos tres privilegios, ni una iglesia, ni un pastor, y mucho menos la presencia de Dios. Olvidar la unción, tenerla por común, dejarla pasar por alto, me atrevo a pensar que es tan pecado como dejarla, como no tenerla, o como perderla, o como dejar que se te escurra entre los dedos. Tienes que agradecer a Dios por servir al Señor, agradecer por poder orar, por poder doblar tus rodillas, por poder cantarle. Es un privilegio que no podemos perder, esa llama sagrada, porque si te civilizas y pierdes ese salvajismo, esa locura divina, entonces tu niño ha de comenzar a morir,
Pero qué lindo cuando alguien te transmite pasión y parece que se sale de sus cauces para hablar y dice, Dios me ha transformado. Tú dices, ¿cuánto hace que tienes con esto? 40 años y sigo como el primer día porque no permito que lo sagrado se me vuelva común. ¡Aleluya! ¡Wow! Así que sigo leyendo las Escrituras. Y de Sansón, de Moisés me encuentro con Sansón, que pierde la unción o la presencia de Jehová, ya no está con él y tampoco se da cuenta. Pablo le diría a Roma, ustedes no viven según la carne, Romanos 8:9, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Miren qué categórico que es. No tienes al Espíritu de Cristo, dice la versión Dante habla hoy, está fregado. No tienes nada. O sea, lo que está diciendo Pablo, no hay grises, no hay lugares neutros. En el principio espiritual no hay vacíos, no hay sitios que pueden permanecer vacíos. Si estás vacío de Dios, tú abres un vórtice, una compuerta. Tú abres un portal al enemigo. Tú no puedes ser neutro. No existe la posición neutral. Yo leía cuando niño las fábulas de Esopo. Y Esopo contaba la fascinante historia del murciélago. El murciélago, dice por ahí la leyenda, que él no se definía lo que quería hacer. Y entonces cuando estaba con las aves, abría sus alas y simulaba ser un ave. Cuando estaba con los mamíferos, con los roedores, cerraba sus alas y simulaba ser un ratón. Y así vivió gran parte de su vida. Los ratones pensaban que era un ratón y las aves pensaban que era un pájaro. Hasta que un día se equivocó dónde abrir las alas. Y entonces los ratones lo echaron porque era una cosa amorfa que no podía convivir con ellos. Y lo mismo hicieron las aves porque más bien era un ratón. Y desde allí, dice la leyenda, el murciélago está condenado solo a salir de noche porque no tiene ni lugar ni con unos ni con los otros. Y cuando tú no te decides en qué sitio te vas a colocar, necesariamente la neutralidad abrirá una puerta al enemigo, al león rugiente que anda buscando a quien devorar. No puedes darte el lujo de no congregarte, de no tener un tutor espiritual, de no leer la palabra. No puedes darte el lujo de no responder a nadie, porque esa neutralidad marcará la diferencia entre la vida y la muerte en términos espirituales. Ahora tú dices, bueno, yo me fui de la iglesia, no comparto algunas cosas, pero Dios me sigue usando. El otro día en la tienda, Dios puso palabra en mi boca. Y es allí cuando creemos que si Dios nos usa, ese es un endoso de Dios, de que todo está bien. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones vinieron equipados desde el vientre de tu madre y otros dones se fueron desarrollando con horas de vuelo. Pero eso no significa que tengas la aprobación de Dios. Respaldo no es aprobación. Es algo que nos cuesta horrores, inclusive a los ministros, entender. Oh, por Dios, lo hemos oído desde niños. Sin embargo, un día creemos que la aprobación es igual al respaldo. Si un día nuestra niña de grande dice, papá, estoy embarazada de mi novio, yo la voy a respaldar. Tengan por cierto de que no la echaremos de casa. No le diremos, eres una cualquiera, vete y ten el hijo debajo de un puente. O no, tendrá el respaldo de sus padres, pero no nuestra aprobación. No la vamos a celebrar. No vamos a hacer una fiesta. No vamos a decir, ¡ay, qué lindo, hija, debutaste! Sin embargo, nosotros pensamos que si todo sigue funcionando, entonces Dios seguramente está conmigo, y eso no representa el endoso de Dios. Podemos utilizar los dones por los cuales estamos equipados, pero eso no significa que estemos viviendo necesariamente en el Espíritu. No te confundas, el servicio nunca podrá reemplazar la relación, nunca podrá reemplazar la intimidad con Dios. Lo que hagas. ¿Cuánta gente hay triste por más que gane mucho dinero? ¿Cuánta gente hay encerrada en una relación sentimental la cual no puede ser feliz? ¿Por qué? Porque el diablo le robó el gozo. ¿Cuánta gente está con cara de estar bautizado en limón y sirve al Señor? Cuando estás lleno de Dios, el corazón alegre hermosea el rostro
Y ese es el mayor testimonio que tienes. Yo estoy lleno de Dios y tu rostro está hermoseado, tus ojos brillan, ¿sí o no? Pero cuando pierdes la unción, hay un manto de amargura que cae sobre ti. Yo decía en el servicio anterior, convengamos, nadie aquí orina agua bendita. Yo menos que menos. Entonces en casa nosotros hemos discutido varias veces. Y si aquí hay un matrimonio que dice nosotros nunca discutimos, bueno, después le ponemos el carro de fuego para que se vayan con Elías al terminar el servicio. Los mortales discutimos. Y si hay caracteres fuertes, se discute mucho también. Los mortales tenemos hijos imperfectos. Acá lo que dicen, ay, a mí mis hijos son tan buenos. Que Dios te bendiga, hija querida, Madre Teresa. Pero nuestros hijos son imperfectos. Y a veces hay que levantarle la voz un poco. Ponerles penitencia, no somos los Flanders. Hoy leeremos Cantar de los Cantares. ¡Ah! No, así no son mis hijos, nuestros hijos. A veces hay que sacarle el iPad con una orden judicial para que lo suelte. Entonces en la casa puede que en momento en tu casa y en la mía se respire un aire tenso. Cuando los hijos tienen que aprender reglas, cuando tienes que aplicar disciplina. Eso ocurre en una iglesia saludable. No todo es alegría y algarabía. Hay momentos de exhortación. El tema es cuando la atmósfera gira o muta a una tensión constante, a una depresión crónica. El tema es cuando vives deprimido o angustiado o vives gritando en tu casa o hay un clima de guerra todo el tiempo y tu casa se transforma en un cuadrilátero de boxeo y entonces allí lo que ocurrió es que el Espíritu de Dios se fue, hubo un vacío y vino un espíritu diabólico a ocuparlo todo. ¿Se dan cuenta lo grave que es? O estás lleno de Dios o estás lleno de alguien más, pero no estás neutro. Ese es el secreto por el cual venimos domingo tras domingo, para llenarnos de Dios. Y no hay un nivel donde dice, ya está, me llené porque me recibí en el seminario, porque yo ya soy pastor. No, se lo digo yo necesito llenarme a diario. Porque cuando me levanto a la mañana y oro, yo siento que estoy un 100%, pero subo al freeway y se me baja un 80%. Y luego alguien me habla en inglés y no me entiende y quiero comer y se me baja un 40%. Y mi señora me dice, mi mamá viene a casa y se me baja a 0 la unción. Pobre suegra, Dios la mantenga en la gloria y lejos en Argentina. Y entonces necesito llenarme porque luego yo siento que estoy beligerante, que mi carácter está a punto de explotar, soy una bomba de tiempo, que tengo poca paciencia con mis hijos, me doy cuenta que contesto mal, que cualquier tontería, bobería o babosada me saca de la gloria y se me vuela la paloma y me bajan los buitres. Y tú dices, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo viejo. Te estás vaciando. Y bienvenido a la vida real. Ustedes tienen vidas reales. ¿Ustedes creen que esta unción y esta palabra te va a durar hasta el próximo domingo? ¡No! ¿Qué necesitas? Llenarte, recordar. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra es recuerda, 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 recuerda. Lo que pasa es que nosotros tenemos adversión a la idolatría y todo nos parece idolatría. Nosotros tenemos un arca del pacto allí. Una réplica, obviamente, y nadie la está adorando. Pero nos recuerda que tuvimos 3 años congregándonos en hoteles. Y el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios en cada sitio, en cada lugar. Pon unas piedras, don 12 piedras a la orilla del río para que tus hijos pregunten ¿de qué es? Es Dios que nos hizo pasar por tierra seca. Coloca una piedra, coloca un altar. La Biblia está llena de altares, de piedras. Lo que pasa es que nosotros enseguida pensamos idolatría. La Biblia puede ser bibliolatría también. Porque la Biblia no es un fin en sí mismo. No sirve el conocimiento si no hay transformación. Como dije la vez pasada, ¿de qué sirve que te aprenda todos los versículos de memoria si no los aplicas en tu vida? Si no sabes vivir la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, sí o no? Entonces el Señor dice, una vez más, no puedes nunca permitir que lo sagrado se vuelva profano, pero tampoco puedes permitir que lo profano se vuelva sagrado. Tienes que entender bien dónde
dónde estás parado en el Señor y decir, tan pronto yo pierda lo sagrado, estaré tocando lo profano. Es así, es visceral, es literal, es tal cual lo estoy transmitiendo. Tienes una cosa o tienes la otra. Por eso es que no existe la gente buena en sí misma. Si no tiene a Cristo en el corazón, esa persona está en pecado, aunque diga, tengo una sola esposa, tengo un perro, pago mis impuestos. Eso habla de que no existe la neutralidad. Saúl se llena de celos. Escucha una canción, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y se llena de celos. Y le empieza a tirar lanzazos al que se supone es el yerno, al que le dio la dignidad poca que está teniendo Israel en este momento de quitarlo de las fauces de un gigante filisteo que 2 veces al día en el valle de Ela los provocaba. Y lo quiere matar porque está lleno de celos, de envidia. Cuando pierdes la unción hay una miopía que te agarra y todo lo que hace otro para Dios empieza a molestarte. Te transformas en el hermano mayor del hijo pródigo. Te transformas en los que trabajaron todo el día molesto por el obrero de la 11ª hora. Te molesta que Dios use a otro. Yo suelo decir siempre cuando alguien se enoja, ¿y qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto? Tengo las mismas 24 horas, los mismos 7 días a la semana y el mismo Dios que tú. El mismo Dios que tú. Tú decides en quién confiar, en cómo confiar. Alguien tiene que decir, amén, ese es mi Dios, aleluya. Y finalmente Saúl no quiere que David esté cerca, no quiere estar con ungidos, siente que alguien le corre las marcas y eso lo incomoda. Cuando te encuentras con alguien de oración y tú no estás orando, sientes cierta adversión. Si de repente estás teniendo más afinidad con gente carnal, con gente que habla con palabras soeces, con gente que le encanta el doble sentido y no te sientes incómodo, eso debería ser un danger, 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 una alarma. Te estás alejando de la presencia de Dios. Tu necesidad de cambiar de entorno es obvio. Te sientes mejor con gente carnal, no te molestan algunos insultos, ya te hiciste más amplio en cuanto al pecado y empiezas a decir, bueno, soy maduro, puedo manejarlo, y entonces eso habla de que tu entorno está cambiando, y si tu entorno está cambiando es porque tu vida ya estuvo vacía y se llenó de otra cosa que no es el Señor. ¿Cuánto haces de que no tienes tu propia espiritualidad? ¿Cuánto haces que dependes que el pastor te predique, que el pastor te hable, que fulano te ore, que menganito te llame? ¿Cuánto haces que dependes de una muleta para caminar? Que no enfrentas tu propio gigante. El gigante no se irá. Estará allí todas las mañanas de tu vida hasta que tú lo enfrentes. Y si tú no lo puedes enfrentar es porque sientes que no tienes la unción. ¿Y por qué vivir sin unción si hoy está al alcance de una oración? Si puedes decir, Señor, es verdad, tú me estás hablando, mis entrañas se conmueven, necesito llenarme de ti. Es tan grave tratar con subestimación la gloria de Dios como que no te importe haberla perdido. Moisés y Sansón, perdónenme, están alineados en el mismo sitio, por lo menos esta tarde. Ambos tienen un serio problema. Ambos no sabían. Y nosotros no podemos darnos el lujo de no saber, de no tener, de sentir que Dios usa al otro como si Él tuviera favoritos. No, ese otro estará buscando la presencia de Dios como ya tú no la buscas. Ese otro leerá más la Biblia que lo que tú miras Netflix. Ese otro tendrás más horas con la palabra o con libros cristianos de lo que tú miras televisión. Ese otro sabrá más de Dios que lo que tú sabes de la Liga o de la Copa Confederaciones. ¿Se dan cuenta? Ya no hablamos de qué es pecado y qué no es pecado. Tiene que ver con prioridades, con un voto de prioridades. Cuando tus prioridades están bien puestas a mirar Netflix, a internarme en el mundo del fútbol, todo es lícito, pero no todo te conviene. Si reordena tu cronograma, si en primer lugar hay un ídolo que compite con tu relación con el Señor, allí es cuando la unción se te empieza a perder, se te escurre entre los dedos, cuando las prioridades se cambian.
Tú puedes irte de vacaciones cuando quieras, pero si a la primera de cambio estás esperando faltar un domingo, eso me habla a los gritos de que tus prioridades no están correctas. La gente que ama al Señor hace lo imposible para no faltar el único día, las 2 horas que le puede dar al Señor. Es menos del diezmo, es menos del diezmo de tu tiempo. Es menos del 10% de las 24 horas que deberíamos darle al Señor. De cada 24 horas deberíamos darle el diezmo por día. No se lo damos. Ni siquiera somos el pueblo judío que tenemos un día donde no hacemos nada y solo es el día del Señor. No, nosotros nos vamos de aquí, algunos vamos a almorzar, otros se van a la casa, otros miran televisión y otros se relajan. Ya tuvimos nuestra cuota de Dios. ¿Eso no debería ser un motivo de agradecimiento? Sí, Dios no nos pide más, pero pide que tu consciente esté aquí. Que le adores en espíritu y en verdad, no de labios. Que cuando cantes una canción sepa lo que estás cantando, que digiera las palabras, que adores en espíritu y en verdad, que tus canciones no sean la repetición de alguien más, que la palabra no quede aquí y salga por aquí, sino que se anide, que se selle en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien cree que Dios habló, que se escuche ese aplauso. El Señor ha hablado esta tarde. Es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte. Es un río que no se detiene. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. Cierta vez estaba de tránsito, creo que estaba en el aeropuerto de Dallas, si no me equivoco era Dallas, y tenía una demora en la conexión y entonces quería almorzar rápido. Y yo he aprendido como viajero, no sé mucho de la vida, pero sé mucho de viajes, he aprendido que si no quieres correr riesgo en ninguna parte del mundo, tienes que pedir hamburguesas. Aún a riesgo de engordar. Es preferible volver gordo y sano que flaco y enfermo. Y no corro riesgo. Así que yo estoy ahora detenido en Dallas, quiero almorzar y trato también de buscar las mesas lo más alejado del tránsito de la gente, de modo que si alguien llegara a conocerme, porque hay muchos cristianos, no se venga a hablar que en ese momento tan íntimo y tan privado como la degustación de una hamburguesa, que ustedes saben que el Señor dice, la comerás en paz y en soledad. Así que me siento en una mesa, bien allá en el fondo, y noto que insistentemente alguien, un caballero, me está mirando de una mesa lejana, así que yo bajo la mirada. No es que yo trate de no hablar, sin embargo, yo quiero comer rápido y aparte estoy de tránsito y veo que se levanta y yo supongo que vendrá a que le firme un libro, o a saludarme o a sacarse una selfie. Así que se acerca y efectivamente se presenta. Me dice, ¿usted es Dante Gebel? Le digo, sí. Había llegado recién, mi hamburguesa estaba calentita diciendo, devórame. Devórame otra vez, decían las. Así que yo estoy por comer la hamburguesa y el caballero, quiero que ustedes vean el cuadro, porque esto es lo que va a disparar luego el mensaje. Yo estoy sentado en mi mesa así, y él se viene y dice, perdón, Dante Gebel, y yo le digo sí. Y he aprendido que siempre uno tiene que hacer la intención como que se va a poner de pie. Si es una dama, me paro. Si es un caballero, le digo, no esperas que me pare porque voy a comer. Pero sí hago este gesto. Y entonces me dice, qué bueno, sabe que yo tengo un testimonio. Dice, pero coma. Bueno.
Y dice, no, yo tengo un testimonio y es que yo empezaba a escuchar sus mensajes por YouTube. Yo a usted no lo soportaba, lo odiaba tanto. Pero un día lo empecé a escuchar y me cayó bien, porque yo no comparto los chistes que hace de la suegra. Eso es lo único que no me gusta. Pero después todo lo demás me encanta. Y yo le decía, sí, coma, me decía. Pero yo digo, sí, ¿cómo se instala el hombre acá? Yo voy a hacerlo sentir incómodo. Entonces le digo, bueno, está bien. Ya voy a orar para comer. Ore. Señor, bendice tus alimentos, amén, porque tampoco es una homilía a la hora de comer una hamburguesa. Así que voy a correr la hamburguesa así, pego un mordisco y dice, bueno, y él noto como que se va inclinando así cada vez más, como que solo el trasero se le va buscando la silla que está enfrente así. Hasta que disimuladamente él hace así, y se me sienta enfrente. Y se me queda de frente. Yo digo, ¿cómo le hago? Ahora, ustedes dirán, pero no querías compartir. No, ¿está mal? Ustedes siempre quieren compartir, siempre son Madre Teresa cuando salen a la calle. Yo a veces no, quería comer. Entonces se me instala y yo le digo, mire, bueno, un gusto conocerlo, para mí también. Y tengo otra cosa más, coma. Viene el mesero y dice, ¿se va a servir algo? ¿Qué hay en el menú? Dice el hombre. Ese día yo descubrí dos cosas, a saber, la primera, tú tienes que empezar a decirle a la gente lo que quieres y lo que no quieres. Yo tenía que haberle dicho, mire, no se moleste, no lo tome a mal, pero me gusta tener este tiempo para almorzar solo. Estoy en conexión y voy a aprovechar el tiempo para, no sé, revisar los mensajes en la computadora o lo que sea. De hecho, desde ese día siempre abro la computadora así o busco un periódico y aunque esté al revés el periódico o en francés, lo leo. Y lo segundo, no existe mesa para uno, siempre hay mesa para dos. No existe la mesa más pequeña donde nadie se pueda sentar. Siempre una mesa, por más pequeña que sea, o la mayoría de las veces, creo que en el 99% de los restaurantes, siempre son mesa para dos. Y si dejas una silla vacía, alguien se te va a sentar. Esa es la lección que yo aprendí aquel día. El Salmo 23 dice, en una de las versiones que más usada o que más conocemos, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios dice, voy a hacer que tengamos una mesa de dos, el rey y tú, pero en presencia de intrusos. ¿Por qué el Señor haría énfasis en que los enemigos, en que los intrusos van a estar alrededor? Es interesante que Dios no nos promete apretar, presionar el botón de expulsar a nuestros enemigos. Sería tan fácil para él decir, tendremos un lugar privado, como esos restaurantes finos donde puedes detrás de la pared o detrás del biombo tener un sitio a solas. El Señor dice, no estaremos a sola. Es una mesa para dos, pero será en presencia de los enemigos. Es un asiento para ti y un asiento para el Dios que está a tu favor. Y tú dices, ¿no sería preferible, insisto, que vayamos a un lugar más privado? El Señor dice, no, porque mientras que estés de paso por esta tierra, nunca estarás en un lugar tan privado de modo que no tengas enemigos, que no tengas desafíos, que no tengas problemas, que no tengas el bullicio alrededor. Y tú dices, ¿y entonces cómo hago para tener intimidad con el Señor? Bueno, si tú vas a una cena romántica y estás con el amor de tu vida, yo estoy seguro que todo alrededor se transforma en cámara lenta. Todo alrededor es como que viniera alguien surrealistamente y le bajara el sonido a todo lo que ocurre alrededor. Haz memoria. Posiblemente estés casado hace muchos años y escuches lo que hablan en la otra mesa, menos a tu esposo. Pero si haces memoria de cuando se conocieron, lo más probable es que solo oías su voz. Y él te decía, osito de peluche. Y tú le decías, osito panda. Y mientras que se decían eso, el camarero decía, ¿se van a servir algo? Y se iba porque tú no oías más nada. O sea, no significaba que estaban en una isla desierta, en un penthouse o en un sitio privado del restaurante. A lo mejor estaban en un McDonald's. A lo mejor estaban en un sitio de comida rápida. Pero la conexión visual era tan profunda. La conexión almática era tan profunda que puedes estar rodeado de una multitud, pero solo ves, sientes y oyes a esa persona. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él te dice, voy a poner mi mesa en medio de tus enemigos. Un montón de gente, de otras mesas que podrías elegir, de otros ruidos que podrías oír. Tú te vas a concentrar en mí.
tendremos una velada romántica, tú y yo, a pesar de lo que ocurre alrededor. Dios siempre nos da a elegir. Eso es lo que hace magnífico a Dios. Él no nos obliga a amarnos. Él nos dice, me tienes que adorar o te voy a fulminar. Puedes dejar de adorarlo, puedes dejar de servirlo mañana. No te caerá un rayo. Si vienes de una iglesia donde un pastor dice, si tú te apartas de Dios, el enemigo vendrá sobre ti. No, a veces no, simplemente te apartas de Dios y Dios te sigue amando. Claro, paga las consecuencias de vivir alejado del Señor. Pero no es una cuestión de que el Señor enviará su castigo, porque Él es un Padre amoroso. Tú quieres que tus hijos te saluden por el día del padre o la madre, que te abracen por el cumpleaños, que te den las buenas noches y los buenos días por amor, no porque le vas a romper la cabeza si no me saludas. Ese es nuestro Dios. Él dice, yo voy a aderezar mesa en presencia de tus enemigos, en medio de tus desafíos. Yo no voy a hacer que el resto desaparezca. Tú harás que el resto del mundo no tenga sentido. Tú te sentarás a la mesa, en la mesa para dos, y harás de cuenta que no hay nadie alrededor. Pedro describe a Satanás como un enemigo que ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero observen que en realidad no dice que sea un león. Él dice que anda como un león, solo ruge como los leones para intimidarte, pero no lo es. La única vez que el Señor habla de que alguien es un león, habla de Él mismo. Dice, Jesús es el león de Judá. Su rugido gobierna las naciones. Ahora Satanás, que es un imitador, un timador, él anda como si fuese un león, ruge. Si tú le crees que es un león a ese gatito, entonces le tendrás temor. Él aprendió el rugido, nada más que lo aprendió a rugir, pero no es un león y anda alrededor. ¿Alrededor de qué? Alrededor de tu mesa. Tú te sientas a la mesa con Dios y el enemigo anda alrededor. Son esos ruidos molestos, esa contaminación auditiva que está a tu alrededor. Pero este es el punto del meollo, lo medular del mensaje. ¿Qué pasa si, como yo en Dallas, te sientas en una mesa para dos y enfrente no invitas a Dios? O en su defecto, Dios te invita a la mesa y tú no te sientas. No creo que tenga riesgo que Dios tenga una silla vacía enfrente. Pero sí creo que tengamos mucho riesgo si nosotros tenemos una silla vacía enfrente. Porque yo me senté con una silla vacía enfrente y almorcé y le pagué el almuerzo a quien todavía no recuerdo su nombre. Eso me enseñó que si hay una silla vacía enfrente, un intruso se te sentará. Y si Pedro dice que el diablo anda como león rugiente, no creerás lo rápido que es para sentarse a tu mesa. No creerás lo rápido que es para hacer así. Y como el muchacho, ¡pum!, a poner el trasero sobre la silla de enfrente y decir, come, come, come. La rapidez que el enemigo puede arrimar una silla a la mesa que Jesús ha preparado para ti es asombrosa. Y en menos de lo que te imagines estarás almorzando o cenando con un matón. Almorzando o cenando con Satanás. Porque alguien siempre está sentado a tu mesa, porque la reserva en esta vida siempre, siempre, forever es para dos. Aunque tú digas, yo soy solitario, siempre es para dos. Recuerden que la Biblia no tiene términos medios. No hay grises. La Biblia es blanco o negro. ¿Estás lleno o estás vacío? Tú podrías estar cenando y almorzando con Satanás todos los días de tu vida. Simplemente porque Dios no se sentó allí. Porque no lo invitaste. Te distrajiste y cuando hay una silla vacía, el enemigo que menciona Pedro, que anda como león rugiente, se sienta como ángel de luz y como un intruso y te dice, come, come, come. Y también se pide su orden de camarones. Y tú pagarás la cuenta. Siempre tú pagas la cuenta. Yo no recuerdo el nombre del intruso que se me sentó. Era un caballero muy gentil, por cierto. Pero no pude decir, me voy. Bueno, gracias, se me va el avión. Estaba sentado con una hamburguesa enfrente. Y no había pagado la cuenta, claro. Y cuando él pide su orden, menos me podía ir. Estaba obligado a tener una plática. ¿Cuál fue el error ahí? Haber dejado una silla vacía enfrente. Tenía que haberme sentado mirando a la pared si quería estar solo, o haber hecho que corrieran la silla. Llévesela, por favor. Aunque dudo que este muchacho hubiese dicho, ¿le molesta que traiga una silla? Y se hubiese venido. Pero cuando tú dejas una silla abierta,
En términos espirituales, una silla desocupada en una mesa para dos es una invitación al enemigo. Y si el enemigo se te sienta a tu mesa, piensas que nunca vas a poder seguir adelante. Déjalo que te hable, déjalo que primero charle de cosas, platique de cosas sin sentido, pero luego te empezará a decir que las cosas no te van a ir bien. Recuerda que el Salmo 23 dice que estás en presencia de tus enemigos y no en ausencia de tus rivales. Así que el diablo va a hacer que la cabeza te dé vuelta y recordarás una y otra vez que estás rodeado. Por eso él te dice, vas a fracasar, las cosas no van a terminar bien para ti, estás arruinado, nunca vas a regresar, nunca vas a ganar esta pelea, nunca vas a ser libre, date por vencido, estás acabado. Y él sabe por qué grietas meterse. Si él ve tu baja estima, por allí entrará. Y te dirá cosas como, lo que pasa es que no tuviste una buena crianza. Como te criaron tus padres, agradece que eres normal. A todo lo que te faltó, gracias a Dios que no eres delincuente. Y en esa iglesia no te comprenden. Yo creo que no vas a poder ser nunca el hombre que quisiste ser. ¿Te parece, Sata? Y de compadre a compadre te empieza a hablar. Él pide su orden de camarones, tú tratas de degustar tu hamburguesa. Por eso el Señor dice que Él es tu pastor y Él ha preparado mesa para dos. Y tú tienes que permitir, apenas te sientes en la mesa, dejar que el pastor te hable, que las palabras de Dios te penetren. No le des al diablo un asiento a tu mesa. Si el enemigo se sienta a tu mesa, te va a decir que nunca saldrás adelante. Si el enemigo se sienta a tu mesa, te pasará también algo muy particular. Te va a hacer creer que siempre la mejor comida está en la otra mesa. El enemigo se sienta a tu mesa y te tienta con esos pensamientos. Él te dice, mira hacia allá, la fiesta está en otra mesa. Oye, en aquella mesa sí que se están divirtiendo, es mucho más divertido. Te está yendo muy mal en esta mesa. Si te sientas en otra mesa o pides otro menú, definitivamente te vas a sentir mejor. Dios te abandonó en el valle de lágrimas, así que abandónalo a Él y déjalo solo. Eso te dice el enemigo cuando lo dejas sentar a tu mesa. Siempre te hace creer que si te hubieses quedado en tu país estarías mejor, que si no te hubieses tomado esa decisión estarías mejor, que si estarías en aquella otra iglesia estarías mejor. Y siempre estás mirando el césped del vecino que parece más verde. Y cuando tienes esa sensación de estar mirando al otro y pierdes tu mente de único, es porque hace mucho que estás desayunando con Satanás. Hace mucho que coqueteas con él. Simplemente tienes almuerzos y cenas íntimas con él. Por eso miras a los demás. Tienes que notar en tu corazón cuando las cosas van mal, cuando es que estás desayunando con la persona incorrecta, y es cuando, por ejemplo, todo lo criticas. Cuando ves que todo empieza a tener mal gusto, mal olor, sin sabor, que toda la gente cada vez está peor, adivina quién se está pudriendo. Adivina quién tiene olor a pútrido. El que tiene olor a pata nunca se entera. Y tú dices, no, los demás lo tienen. No, tú estás sentándote con el enemigo. El enemigo se te sienta enfrente y te dice, es que esta iglesia no te merece. Este pastor no te merece. El mundo no te merece. Tú deberías ser arrebatado en un carro de fuego. ¿Cuánto hace? Eres un ángel encarnado. Dios te arrancó las dos alitas como un pollo y te mandó a la tierra a subsistir con los demás mortales. Y cuando tú dices, sí, la verdad, yo no sé por qué veo tanta maldad en el mundo, es porque estás sentándote hace tiempo con el enemigo. Él te dirá algo como, tú no mereces estar en la mesa con Dios. ¿Sabes por qué yo estoy sentado contigo? Porque Dios no se vino a sentar aquí. Y tú empiezas a olvidar la promesa del Salmo 23, que esa mesa fue preparada por Él, por Dios. Sin embargo, tú empiezas a pensar, sí, es cierto, Dios no me ama después de lo que yo hice. Tú no le importas a nadie. Perdona, dice el diablo mientras desgusta un camarón y lo moja en salsa tártara y te dice, tú no le importas a Dios. Dios ya no te ama. En realidad, nunca te ha amado. Delicioso. ¿Quieres comer más, Sata? No, está bien. ¿Quieres apoyar la cola en la mesa para que no te la pise? Satanás te dice, tú estás demasiado alejado de Dios. Mira, te diré cómo funciona esto, dice Satanás, sentado en una mesa. Mira,
nada personal, pero yo he estado con Dios. Recuerda que yo dirigía su coro en los cielos. Dios, sí, es un Dios de amor, pero no te alejes demasiado, ¿sabes? Tiene como cierto límite el Señor. Tú puedes pecar una vez, 2, 3. Cuando ya no sientes culpa, mi amigo, tienes una mente cauterizada y Él ya te entregó a Satanás, o sea, a mí. Por eso estoy contigo. ¿Ves? Él no te ama. Yo no me molestaría en orar. Tú sabes que Satanás a veces no tiene ganas de orar, no sé qué me pasa. No te escucha. Eres un monologuista, hablas y hablas y hablas, no te das cuenta que ya no te quiere contestar, no hasta que te limpies. Tú dices algo como, bueno, pero nuestro pastor dice que aunque uno esté sucio debe acercarse a la mesa. Sí, claro que sí. En una iglesia libertina como esa, en una iglesia donde dejan entrar a cualquiera, en una iglesia de verdadera santidad, tú no podrías ni siquiera sentarte con Dios, sino ¿dónde está Dios ahora? Y tú empiezas a olvidar que Dios no está sentado a la mesa, primero porque tú dejaste la silla vacía y en segundo lugar porque el enemigo está diciéndote tú no vales para Dios. Ahora, cuando el Salmo 23 dice que Él prepara mesa para ti delante de tus rivales, Él está usando una palabra que es banquete. Por eso les leí al principio una de las versiones que dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. En el tiempo que la Biblia fue escrita o que este episodio fue plasmado en las Escrituras, en el Medio Oriente, solo gente prominente, solo gente importante podía darse el lujo de organizar un banquete. Y Dios escribe esta palabra precisamente para que sepas que Él te considera importante y por eso te hace un banquete. Él pone el mantel de lujo, o sea, todo lo que necesites para vivir espiritual, mental y emocionalmente sano, y te invita a cenar con Él. Te invita porque le importas, te invita porque no eres invisible, te invita porque has sido visto por el Dios del universo, y si has pensado diferente, no estás sentado con quien deberías estar sentado. Cada vez que mi estima se daña, yo tengo que revisar quién está frente a mi mesa, con quién estoy dialogando. Y es tan fácil dialogar con Satanás, porque siempre está alrededor, como león rugiente, pero a veces el condenado se queda callado, para que tú lo invites. Y entonces cuando las cosas te empiezan a ir mal, tú empiezas a tener autoconmiseración, autolástima de ti mismo. Mira lo que me hicieron todas las noches. En lugar de regocijarte en la presencia de Dios y decir en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir y dormir confiado. No, tú dices, editas la película, mira lo mal que me han tratado, mira cómo me han engañado, mira cómo me han traicionado. Y editas las peores partes de tu vida, la peor versión de ti mismo. Cuando tú ves de ti mismo la peor versión, es que el enemigo se sentó a tu mesa hace años y platica, y platica, y platica, y es una gotera, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Es una gotera continua, pac, 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 no vales, no sirves. ¿Viste? No te saludó. Te sacó la vuelta para no saludarte. Te vio, con el reojo así del ojo te vio, pero siguió de largo, porque te odia, porque te detesta. Porque cada vez que el enemigo se sienta a tu mesa, él te hará pensar que todo el mundo quiere hacerte daño. Miren, la paranoia nunca procede de los cielos, siempre viene del abismo, siempre viene del infierno. Y si el enemigo últimamente te ha dicho cosas como no les cae bien a nadie, todo el mundo está en tu contra, todo el mundo habla a ti a tus espaldas, están conspirando para eliminarte, cuídate la espalda. Cuando el enemigo te dice eso, tú tienes que saber que esas pláticas no vienen del pastor de pastores, no vienen de el rey que preparó la mesa para ti, sino de un enemigo que se sentó ahí. Mi padre siempre decía en la mesa, en mi mesa no quiero discusiones. Era el ratito que comíamos donde no podíamos sacar temas álgidos, no podíamos hablar de malas notas. A mí me fascinaba esos momentos de la mesa, porque mamá decía, ¿cómo te fue en el examen? A comer, ma. No podía hablarse de crisis, no podía hablarse de problemas, no podía hablarse de que se tapó el baño, no podíamos hablar de que tuvo problemas en el trabajo. Era un momento coloquial, en silencio o mirando televisión, todo el mundo.
En blanco y negro, por supuesto. Pero no podíamos tener problemas en la mesa. En la mesa no se discute, decía el viejo. En la mesa no quiero problemas. Y eran 15, 20 minutos donde no podíamos hablar ningún tema que nos hiciera caer mal la digestión o que nos hiciera caer mal la comida. ¿Has estado en una cena o en un almuerzo donde te cayó como una bomba por los comentarios que hacía un comensal que estaba sentado a tu mesa? Hagan memoria, le voy a dar tiempo para que hagan memoria. En una Navidad, en un cumpleaños, alguien que se sienta y dice, ¿cómo estás? Bien. Ay, ¿estás comiendo mucho? ¿No estás más gordita? Cuando Dios te dice que adereza mesa delante de ti, prepara un banquete para ti, en presencia de tus enemigos, de tus desafíos, de tus problemas, tú tienes que discernir quién está sentado a tu mesa cuando durante la cena o el almuerzo no te dices, no escuchas cosas negativas. Esto en términos metafóricos es, si subes al automóvil y lo primero que piensas es que todo el mundo está contra ti, que todo el mundo te odia, que todo el mundo te hace mal, es porque te estás sentando con alguien que te está haciendo que la digestión te caiga mal. Sin embargo, cada vez que te sientas con Dios, Él va a subir, va a alentar tu estima. Ese es Dios. Yo sé que es un buen mensaje, no cuando me pasan la manito y me dicen que soy bueno, sino cuando Dios me dice, cambia, transfórmate, te exhorto, pero te amo, Dante. Cuando siento el te amo, Dante, me siento digno de estar sentado a la mesa, aunque sea el hijo pródigo, aunque huela todavía a puercos. Me siento digno de estar allí. Dios siempre me ha hecho sentir digno. Ahora, en términos humanos, yo no podría estar sirviéndole. Yo no soy quien, no califico para que Dios me llame. Sin embargo, Él me hace sentir cómodo. Es una sensación que yo no tuve en mis primeros años de legalismo en la iglesia. Cada domingo yo sentía una sensación de incomodidad, una angustia. ¿Saben por qué yo no podía oír los mensajes de mi pastor? Porque se me cerraba el estómago de la culpa. Porque me decían que yo era un pecador y que Dios me odiaba y que no sé si me iba a ir al cielo. Dios me había borrado muchas veces del libro de la vida y ya no tenía ganas de escribirme más. Entonces decía, pase al altar, y a mí se me cerraba el estómago. No tenía ganas de comer y muchas veces me iba a casa pensando si había hablado Dios o había hablado el diablo. Si me había sentado a desayunar con Dios o a almorzar con Dios o había almorzado con el enemigo. Más de una vez me lo cuestioné, porque todas cosas negativas venían a mi mente y me arrastraban la culpa durante la semana. Eso es lo que trato que no te pase. No estamos en una iglesia libertina, en una iglesia donde no nos importe la integridad ni tu vida. Lo que trato es que ninguno se sienta sucio o lo suficientemente falto de higiene espiritual para no tener derecho a la mesa. Recuerden que le preguntan al Señor, Señor, ¿cómo debemos orar? Y el Señor da un orden con 6 temas que no deberían faltar en ninguna oración. Y el orden está arbitrariamente elegido por Dios. Él dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como perdonamos nuestros deudores. ¿Qué hace la religión o la tradición? Dice, no, creo que el Señor no tenía un buen día cuando dio ese orden en la oración. Tú primero tienes que pedir perdón, arreglar tus deudas y después comer. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. Y el pan nuestro de cada día danos hoy. Ese debería ser el orden, dice la tradición. Pero yo vuelvo a leer las escrituras y el Señor dice, no, ese no es el orden. Te sientas a la mesa porque eres mi hijo, con deuda, sin deuda, pecador, sucio, maloliente, como sea. Vamos a dar gracias por el pan y arreglamos las deudas. Pero te sientas. ¿Cuál es el gran secreto del enemigo? El secreto mayor, mejor guardado del infierno. El enemigo quiere que tú no vengas a la mesa. Si logra que dejes de congregarte, él te hará pensar de que no te mereces el pan. Eso es lo que suele ocurrir. Es el secreto mayor guardado del infierno. No vayas. Deja de servir, no te congregues, eres muy sucio. Cuando tú te levantas de la mesa, dejas de comer. O en su defecto, quitas a Dios de la ecuación. Tú dices, no, yo no puedo sentarme con Dios, y dejas la silla vacía. Y Pedro dice, el enemigo anda alrededor, y cuando anda alrededor, él se te sienta y toma el lugar que le correspondería a Dios.
Claro que Dios podría, ¡pac!, con un chasquido así, ¡pac!, eliminar a Satanás frente a ti. Pero no lo hicieron en el restaurante con el intruso que se me sentó. El camarero le preguntó, ¿qué se va a servir? Porque el camarero fue respetuoso. Dijo, si se sentó enfrente de este caballero, debe ser invitado de él. Así que no le dijeron, ¡ey! Levántase, este hombre quiere comer solo. Le dijeron, ¿qué se va a servir? Y este taimado dijo, camarones. Dios es respetuoso. Si Él ve que te sientas con el enemigo, Él no se meterá. Él no eliminará a tus enemigos. Él dijo, tienes que saber que comeremos juntos en presencia de los enemigos. Solamente que no lo invites a tu mesa. No lo tienes que invitar a tu mesa. Pero el enemigo hará que tú te sientas indigno del pan. Por eso insisto, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Noten que nunca está en debate el tema del pan. Nunca se pone en tela de juicio si vas a comer o no vas a comer el pan. Nunca te dice, no, haces las cosas mal y lo primero que te quito es el pan. Nunca. Y hagan memoria, por favor, de los países donde hayan venido, con padres fríos, abandónicos, buenos, malos, padres a los que quisieras honrar y a los que no hubieses querido honrar nunca. No todos están orgullosos de la cantera de la que fueron cortados, pero hagan memoria. Creo que ninguno de aquí puede decirme lo primero que me quitaba mi mamá era la comida de la boca. Siempre comías. Siempre. Es más, los recuerdos que yo tengo de mi madre es decir, no tengo hambre hoy, coman ustedes. Para después enterarme de que si ella comía, no comíamos nosotros. Muchas veces, literalmente, yo vi cómo ellos se quitaban el pan de la boca. Y seguro si haces memoria, recordarás que eso hacían tus padres. Quedaba una sola porción allí en el medio y el nene dice, ¿vas a comer pa? No, yo ya me llené. Nunca recuerdo que mi padre dijera, no, es mío. Y tú aguantas porque eres hijo. Y eso hacemos nosotros hasta el día de hoy y no porque nos falte la comida. Si vemos que quedó una sola porción de pizza y nuestro niño la quiere comer, decimos, adelante, cómela, yo ya estoy hecho. Ese es Dios. Ese es el que nos hace sentir bien. Vas a comer del pan hasta el último día que estés aquí porque yo soy fiel hasta la muerte. Pero en la mesa puedes arreglar tus deudas. Puedes hablar de lo que hiciste. Vamos, te ayudaré a que perdones a tus deudores y también arreglaremos lo que tú has hecho. Pero siéntate a la mesa, no pierdas ese derecho. Entender esto me ha hecho vivir la vida cristiana mucho más libre. Me ha hecho viajar mucho más livianos. Entendí que hay muchos pensamientos que no vienen del Señor, que muchas veces yo he dicho cosas que el diablo me susurró por sentarse a mi mesa y fueron profecías que se cumplieron por sí mismas, no porque provenían de Dios, sino porque provenían del poder de mis palabras. Cuidado, no es tan básico como si es de Dios se cumple la profecía y si es del diablo no se cumple. Se cumple aunque sean tuyas las profecías. Si las dices creyéndolas con el corazón. Me voy a enfermar, yo sé que me voy a enfermar, yo sé que voy a tener lo mismo que mi papá. Ya, esa profecía se te va a cumplir. Lo que temes te sobrevendrá. Y cuando lo dices con el corazón, con la boca, creyéndolo con el corazón, es una profecía que se cumple sola. Entonces el enemigo se te sienta a tu mesa y te va inculcando a tu subconsciente profecías para que tú proclames. Para que tú digas, no voy a salir adelante, no me da la cabeza, no voy a terminar mis estudios. Y si lo dices creyéndola con el corazón, tus palabras tienen poder. Y aunque luego te pongas a orar, Señor, ayúdame, Señor, a terminar mis estudios, ya proclamaste una profecía que no puede ser revocada a menos que te arrepientas. Y como el enemigo sabe el poder de tus palabras, no las de él. Él podría decirte una y otra vez, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo. Él es padre de mentira, eso no cambiará tu salvación. Pero prueba con decir, no soy salvo, no soy salvo, no soy salvo, y verás que no eres salvo. Porque lo primero que perderás es el gozo de la salvación. Y cuando pierdes el gozo de lo que estás haciendo, mi querido, lo has perdido todo. El diablo no puede robarte la familia, pero puede robarte el gozo de tu familia. No puede robarte la salvación, pero puede robarte el gozo de la salvación. Él no puede robarte el servir a Dios, pero puede robarte el gozo de servir a Dios. Y entonces vienes a la iglesia a buscar errores.
a criticar lo que hace el otro. Y lo dices, y lo proclamas, y lo proclamas, y lo proclamas, y lo proclamas, y tienes un horripilante olor a pata que todo el mundo siente, menos tú. Yo he hablado con gente intentando de que reaccione, de que ellos están mal, y me dicen, no, el mundo está mal. Pero digo, ¿no te das cuenta que tienes problemas con todos? ¿Que nadie te cae bien? No, es que aquí hay un grupete de gente que es terrible. Habría que ponerlo en una cápsula, en un cohete y enviarlo a vivir a la luna, a ver si allá puede convivir con alguien. Porque aquí todo le huele mal. ¿Por qué todo le huele mal? Porque se sienta con Satanás. Porque habla con él, porque lo escucha y proclama profecías negativas. Y esas profecías se cumplen solas. La gente que siente que el mundo está contra ellos dice, yo voy a atacarlos antes de que el mundo acabe conmigo, y con los puños cerrados, con ojos de sospecha, comienza a vengarse del mundo. La presencia de Dios es mayor que la presencia de cualquier enemigo que nos rodee. Dios cuida nuestras espaldas. Si tienes lucha sobre lo que dicen de ti o sobre personas que no conoces, si estás luchando porque dices, yo siento que todo mundo está atentando contra mí, que hay gente que no me quiere, si estás luchando con eso hace tiempo, entonces, por última vez, deberás decirle al que está a tu lado, no dejes que el enemigo se siente a tu mesa. Por favor, no dejes que el enemigo se siente a tu mesa. Échalo. No pierdas tiempo. ¿Saben? Si ustedes quieren un código de vida, si nosotros, me incluyo, queremos un código de vida, un código de ética, que es lo que los creyentes siempre preguntamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Esto es pecado? ¿Esto no es pecado? Tienen que volver a los evangelios. Lean a Jesús. Yo sé que las palabras de Moisés son increíbles, que tal lo que dijo Abraham o lo que escribe Pablo, pero en nada se compara con lo dicho de Jesús, sencillo, simple, pragmático, ecuánime. Ahora la invitación sigue abierta. Yo digo de parte del Señor que tienes una invitación abierta, que Él ha preparado un banquete en presencia de tus enemigos. Así que ustedes quiero que se imaginen mucho barullo, mucho ruido, mucho gente, esos restaurantes donde todo el mundo, generalmente en los veranos, esos restaurantes cerca de la playa donde todo el mundo come, se le cae, hay chicos corriendo, y ahí en el medio de todo eso, una mesa para dos. Dios dice, vamos a procurar la intimidad en medio del gentío. Tú dices, no me voy a poder concentrar. El Señor dice, mírame a los ojos. Pedro sabe de eso, mírame a los ojos. Si ves los vientos y mira las tormentas, te vas a hundir. Mírame a los ojos y cenemos. Así que tienes que comer tu hamburguesa mirando a los ojos del Señor. Y el Señor te dice, qué lindo que eres. Ay, mi gordito. Ah, mi princesa. Qué rica. Y tú comes. Pero estoy un pecador. Bueno, pero antes de levantarte la mesa lo vamos a arreglar. Qué fuerte que eres, vas a lograr todo. ¿Te parece, Señor? Y la digestión te cae maravillosamente. Espiritualmente tienes que verte como un obeso. Dice, cada vez que me siento con el Señor, como, no se me cierra el estómago. Pero si se te cierra el estómago es porque tienes al invitado equivocado, la mesa correcta, y el intruso equivocado está allí. Ese no debería haberse sentado nunca contigo. No lo permitas. En momento vamos a hacer 2 oraciones. Primero para echar al que se te sentó a tu mesa hace meses. Y segundo para invitar a quien realmente preparó el banquete. Qué vergüenza que encima el que lo preparó no está sentado. Si crees que Dios te habló, tiene que oírse ese aplauso. Tiene que oírse ese Señor. Tú estás hablando, tú eres el Rey. Tú me amas, Señor de señores.